Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El siguiente programa es clasificación A para toda la familia. ¿Cómo están ustedes, amigos? Esto es Al Detalle, aquí de 4 a 5 de la tarde todos los días. Ramón. Saludos a Dancel Soto, donde quiera que esté. Bueno, Dancel hoy no va a poder estar aquí, ya las excusas pues las hemos presentado. Sin embargo, nosotros estaremos aquí hoy para una de esas entrevistas que nos interesa. Claro, porque ahora los economistas están de moda. Y hoy tenemos Juan Ramón Mejía, es economista, pero además es un hombre que tiene responsabilidad políticas en la Fuerza del Pueblo. Secretario de Estrategia Nacional de Desarrollo de la Fuerza del Pueblo. Bienvenido. Una secretaría creada a imagen y semejanza de Juan Ramón Mejía Betance, un economista de larga data, no porque tenga muchos años, no por el tamaño, porque tampoco por el tamaño, sino porque ejerció desde muy temprana edad la economía, muy envuelto en el mundo de las bancas en el inicio, y luego ya en los últimos años dedicado más al análisis político, económico, social de la sociedad dominicana. Bienvenido, Juan Ramón Mejía, a esto Al Detalle. Ramón y Abigail, encantado de estar con ustedes y con toda la teleaudiencia, radioaudiencia, y ya todos los canales a través de los cuales le llegamos a ese público tan querido que tienen ustedes. Así es. Bueno, nosotros quisiéramos comenzar por la situación que se espera, de acuerdo, ¿verdad?, a lo que dicen políticos, sobre todo del gobierno, de que esto puede ser una situación difícil. Bueno, mira, en sentido general, lo primero que tengo que comenzar diciéndote que en el 2025 la República Dominicana tuvo un crecimiento, si se quiere, a un 50% del potencial de crecimiento que teníamos, habiendo crecido un 2.1 y el potencial se estimaba en un 5%. Pero si analizamos las cifras macroeconómicas, vemos que los principales factores que motorizaron ese crecimiento fueron la inversión extranjera, las remesas, las exportaciones, pero las exportaciones no porque República Dominicana exportó más, sino porque uno de nuestros principales rubros de exportación subió de $2,000 a $5,000 la onza Troy, que fue el oro. Uh-huh. Y el turismo, que aunque no creció dos cifras como los tres anteriores que acabo de mencionar, creció un 3%, o sea, creció más que la economía. Sin dudas, esa situación nos dice que los motores internos, como la construcción, la comunicación, el comercio, estuvieron apagados en la República Dominicana. Y al comienzo de este año, ahora en febrero, comienza una guerra entre dos naciones o dos regiones, si se quiere, porque estamos hablando de que en Irán está todo el Golfo Pérsico agravado, principalmente el Estrecho de Hormuz, que está bloqueado y que es por donde transita el 20% de los hidrocarburos. Eso trae como consecuencia los aumentos del precio de los hidrocarburos y con ello los aumentos del precio de casi todos los bienes que se comercializan en el mundo, porque prácticamente todos se mueven en barcos, en aviones
o en vehículos que consumen petróleo. Y eso tiene una incidencia en los fletes para los artículos que vayan a llegar a la República Dominicana. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tendremos un turismo que los pasajes serán más caros, por lo que probablemente se afecta el turismo en la República Dominicana. Tendremos una economía norteamericana y europea con una inflación que podría afectar las remesas a la República Dominicana. Tenemos una inversión extranjera que podría posponer ante la incertidumbre mundial sus inversiones en la República Dominicana, y el precio del oro en lo que va del año, si se quiere, lo que ha hecho es reducirse, porque los capitales, en vez de irse al refugio oro, han tratado de comprar futuros de petróleo por la incertidumbre de los precios del petróleo, que tienden a subir en la medida que esta escalada... Pero no se ha bajado, el oro no ha bajado. Bueno, el oro llegó a estar en algo más de 5.000 y está en 4.500 más o menos. Para no perder la idea. Sí. Pero no es que va a bajar tampoco significativamente, no creo que, porque sigue siendo un refugio ante una incertidumbre con el dólar que ha perdido su hegemonía del petrodólar, y obviamente esos factores influyen en que el oro suba o no. Pero los demás motores internacionales están amenazados y pueden reducirse, lo que quiere decir que la República Dominicana podría tener una detención del crecimiento, o sea, un no crecimiento en este año, combinado con una potencial inflación producto de los aumentos de todo lo que son los fletes, los aumentos internacionales en la producción de todos los bienes, y hay que decir, los productos agrícolas todos utilizan fertilizantes, y la principal materia prima de los fertilizantes es la urea, que es un derivado del gas natural. Los mayores productores del mundo son Rusia y Medio Oriente, y ambos tienen problemas ahora mismo de guerra, por lo que la urea es otro de los productos que está aumentando significativamente de precio, y eso traerá como consecuencia un aumento del precio de los productos agrícolas. Dice un titular de un artículo suyo escrito en un periódico digital, Acento: cuando el petróleo sube, los países actúan. ¿Cuál debe ser la actuación de la República Dominicana frente a esa alza que se ha dado en el último mes? El petróleo estaba a 57, 58 dólares el barril aproximadamente cuando estalla el conflicto en el Medio Oriente, y hoy está por encima de los 111 dólares, por lo menos hasta ahora. Quién sabe si ahorita ya se coloca en 115, 116, 120. ¿Cuál debe ser la actuación nuestra frente a esto que está ocurriendo en el mundo? Mira, yo he señalado que el gobierno tiene que tener las siguientes estrategias. La primera de ellas es que los subsidios no sean generalizados, sino focalizados. ¿A qué me refiero con eso? Que tú no puedes subsidiar una gasolina premium, que el mayor consumidor de una gasolina premium es el millonario que tiene 4 carros en su casa. No debemos llevar esos subsidios al que puede pagarlos. Debemos llevarlo focalizado a los que necesitan ese subsidio. En el gas natural, una buena salida. En el diésel, pero el diésel que va al transporte, el diésel que va a la agricultura, porque para tú sacar agua, para tú bombear agua, utilizas plantas de diésel. Entonces focalizar esos subsidios, eso en primer orden. En segundo orden, es importantísimo la seguridad alimentaria. La República Dominicana necesita generar una sustitución de importaciones en la medida de lo posible, y necesitamos autosuficiencia agrícola y garantizar la producción a bajos precios, o sea, subsidiar al agricultor, darle préstamos a tiempo, no a los compañeros, sino a los agricultores, y mantener, que el presidente lo mencionó, los subsidios a los fertilizantes, de manera que pueda seguirse cultivando y la comida no incida mucho en el aumento del precio. Eso por ese lado. Pero en ese artículo señalo que en los gobiernos de Leonel Fernández, Arístides Fernández Succo, de la Comisión Nacional de Energía, tuvo varias intervenciones, varias visitas de diferentes países para explorar la posibilidad de utilizar los biocombustibles en la República Dominicana. Si te vas a Brasil, Brasil tiene una política de biocombustible que hoy en día sus gasolinas están mezcladas hasta en un 20-27%.
e incluso han desarrollado motores 100% de etanol. También hacen biodiesel para los vehículos diésel. Argentina tiene mezclas obligatorias de etanol y de diésel, del 10% de etanol y 5% del diésel, igualmente Europa. Y sin embargo, la República Dominicana, gran productor de caña de azúcar, materia prima para hacer el etanol, no tiene políticas en ese sentido. Y tenemos también gran producción de palma africana, que es un aceite que hoy se está señalando probablemente como un aceite no bueno para el consumo de los seres humanos. Sin embargo, es excelente para producir biodiesel. Y el gobierno podría motivar. Es viable, es viable. Absolutamente viable, fue demostrado, se hicieron pruebas, se hicieron mezclas, y en Europa, y en Brasil, y en Argentina, y en Colombia, y en Estados Unidos incluso se hace mezcla con etanol, se flexibiliza, porque además es menos contaminante cuando se hace esa mezcla. Entonces todo eso nosotros deberíamos estar explorándolo para reducir la dependencia de los hidrocarburos. Usted ha planteado de los subsidios a los combustibles, focalizarlo hacia los menos pudientes, ¿verdad? Claro. Pero es un poco difícil instaurar eso, porque ¿cómo tú vas a tener un control, por ejemplo, de que el clase alta, casi media alta, compra la gasolina premium, ¿verdad? X precio en X estación de combustible, y el pobre también va a comprar ahí, en esa gasolinera? Entonces, establecer los subsidios solo a la gasolina regular para poner un combustible, al gasoil regular para poner otro combustible, y eliminarlo ya a los carburantes premium. Mira, lo primero es que las gasolinas no se están utilizando prácticamente para nada agrícola, para nada de transporte público. ¿El motoconcho? Bueno, ¿El motoconcho? Mira, tienes toda la razón. No había pensado en eso. Que es un transporte popular, el motoconcho. Sí, masivo. Sí, se masivo. podría trabajar eso con algún tipo de bono, como el tipo bono gas, dándole a los motoconchos, a las asociaciones de motoconchos, pero con el precio correcto, pero dándole ese bono para que vayan a las estaciones y paguen con dinero y el bono. Eso podría ser una fórmula en lo que se refiere a la gasolina. El gas, el GLP, sin dudas yo tratara en la medida de lo posible, porque hay que ver la magnitud de esta crisis y el tiempo que va a durar, pero en la medida de lo posible mantener el subsidio al GLP, porque el GLP es la fuente con la que cocinamos todos, pobres, ricos, no ricos, y sin duda principalmente la clase pobre. Y la clase pobre, en el momento que se le encarece el gas, pues inmediatamente utilizan la alternativa de la leña, y eso es altamente peligroso para nuestros bosques. Pero hay una situación que es parte, por ejemplo, que las medidas están ahí. El problema es que, por ejemplo, y Dancer, que no está aquí todos los días, siempre es está activa siempre en eso de que los viernes viene el peligro del aumento de los combustibles. O sea que todas esas medidas que se hagan van a tener que ser cíclicas para que vayan subiendo o se vayan manteniendo. No sé si me explico. Sí, fíjate, ¿qué pasa los viernes? Todo el mundo va a llenar su tanque. Temblor. ¿Por qué? El pánico. Porque Sí, sabemos que los claro. combustibles internacionalmente han subido y los precios de referencia que utilizamos para el cálculo de nuestros precios han subido significativamente. Sabemos que no se subieron en las últimas 2 semanas por el feriado de Semana Santa, porque era pesado en el momento que iba a haber más demanda al pueblo que ya había planificado su Semana Santa. Hacerle eso, pues probablemente el gobierno, en una medida populista, en mi opinión, pospuso esa medida. Pero este viernes hay que agarrarse los pantalones. Y lo más seguro es que el viernes hayan 2 intereses. Todo el mundo en llenar su tanque y las estaciones de combustible de no vender ni un galón. Sí, aprovechando esa situación. Sí, porque en la medida que tú no vendes lo que compraste barato y lo vendes cuando esté más caro, pues obviamente vas a aumentar tus beneficios. Igualmente le pasa al consumidor que en la medida de que eche antes de que suban el precio, pues va a tener un ahorro. ¿Y cómo usted va a echar entonces el ciudadano normal?
Mejía, Ramón, Soto, ustedes, que van a consumir el arroz, la leche, el pan, y que uno no tenga cómo sustituirlo, porque llenamos el tanque de gasolina, que a lo mejor duró una semana Sí, y hasta sí, que nos sí. cuidamos hizo Sí. 15, pero el pan, la harina, De consumo diario. ¿cómo se va a hacer? No, sin dudas, la situación... Desde el punto de vista del economista. La situación es muy preocupante. Una estanflación es un periodo en el que la economía no crece o decrece incluso, y se combina con unos aumentos del precio. Eso genera normalmente, termina en estallido social. Si no, pregúntenle a Salvador Jorge Blanco. Sí, en el 84. 84. Regularmente el Estado, el país, tiende a tratar de evitarle eso a toda costa, pero no depende exclusivamente del gobierno. Es algo que obviamente, con el poco margen que tiene el presupuesto nacional, que tiene un gasto de 87% en gasto de capital, el margen del gobierno para maniobrar con la situación económica es mínimo, absolutamente mínimo, y solamente el margen que tiene, que es un 13% del presupuesto que estaba destinado a inversión de capital, es lo que todos los economistas hemos estado criticando, y que en el artículo que publiqué hoy hago señal de que lo que vivimos en Semana Santa, con las carreteras colapsadas, con las improvisaciones de carreteras que fueron diseñadas como la circunvalación de Baní, que fue diseñada de 4 vías, que hasta los puentes están de 4 vías, y se hizo de 2 vías, tuvieron que improvisar y ponerla en un sentido a la ida y en un sentido a la vuelta, para generar una solución que no pudieron generar con una adecuada inversión de capital, utilizando adecuadamente el presupuesto nacional. Ya hoy vemos que el colapso que tenemos en la ciudad, cuando hay que salir de Semana Santa, cuando hay que salir al interior, también colapsan los puntos turísticos, las entradas a los centros turísticos, las carreteras, porque definitivamente la economía ha crecido, la población ha crecido, el parque vehicular ha crecido, pero nuestras carreteras, nuestras infraestructuras viales, nuestras soluciones en las ciudades no han crecido en la misma proporción, porque un metro de 7 kilómetros le toma al gobierno 5 años y medio terminarlo, cuando el presidente Fernández hizo el doble de metros, o sea, el doble de kilómetros, hizo 14 kilómetros en apenas 3 años. Sin duda es una casi ineficiencia. lo duplicó. Y ahora hay un informe de muchísimas deficiencias de ese metro que tomó 5 años hacerlo. José Ramón, usted hablaba, Juan Ramón, usted hablaba, sabía yo que se me iba a equivocar, usted hablaba en el inicio del impacto negativo que podría tener en el turismo la situación que se está dando en el Medio Oriente y la carestía en los hidrocarburos. Entonces, ¿usted no cree que esto pudiera producir una merma, una disminución en los ingresos en divisa y en consecuencia dispararse la prima del dólar y encarecer aún más los artículos de primera necesidad? Sin duda, si la inversión extranjera se disminuye, si las remesas por la inflación en Europa y Estados Unidos, donde vive nuestra diáspora, también se disminuye, y si el turismo se disminuye, y si además de eso necesitamos más dólares para pagar las facturas petroleras y pagar las importaciones de bienes y servicios, pues sin duda el encarecimiento del tipo de cambio es algo que sin duda va a ser, y eso es lo que le llamamos inflación, porque lo que tenemos es una pérdida de valor, de poder adquisitivo del peso, y el peso lo que va es a depreciarse en función del dólar, y vamos a tener constantemente un aumento generalizado de todos los precios de la economía por el aumento del tipo de cambio. Juan Ramón Mejía, economista de la Fuerza del Pueblo. Vamos a pedir la anuencia para una pausa.
porque yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La Cámara de Diputados convirtió en ley la supresión de las candidaturas independientes al aprobar en segunda discusión el proyecto que deroga varios artículos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral. Mientras que en un acto realizado en el Salón de la Asamblea Nacional, el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Carlos Méndez, asumió la presidencia pro tempore del FOPREL y Alfredo Pacheco la vicepresidencia. También los presidentes de las cámaras legislativas, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, encabezaron la firma del Pacto Alimentación Primero, junto a la diputada Soraya Suárez, coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, que contó con Rodrigo Castañeda, representante de la FAO en el país, y senadores y diputados de las diferentes bancadas. Además, la institución clausuró los másters en Derecho Administrativo y Gestión Pública y en Derecho Constitucional, en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Hace 55 años nació una visión: crecer unidos. Una visión construida por socios comprometidos con la educación y el bienestar común. Con el tiempo, esa visión se convirtió en fuerza. Hoy somos la cooperativa más grande de la República Dominicana. Pero nuestro mayor orgullo es acompañar cada historia de progreso. Porque cuando un socio crece, crece la educación y crece el país. COPNAMA, 55 años creciendo con nuestros socios. Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Aquí estamos, esto es el detalle, y aquí nosotros tenemos a Dancer hoy, pues que no estará con nosotros, no está con nosotros, nos hacía falta para las preguntas, ¿verdad? Sí, Esta una pregunta situación, siempre pero precisa y no concisa. pudo, ya en la próxima lo estaremos. Mientras tanto está Juan Antonio Mejía, Ramón Mejía. Es. Sí, titular de la Secretaría quiero de aclarar Estrategia que Nacional no de es que Desarrollo. no lo manejamos, no, que algunas facultades que tenemos, eso es lo que, ¿verdad? Se nos va. Sí, ya conocemos eso. Exacto. Entonces, bueno, aquí quisiéramos nosotros seguir conociendo esta situación. La tasa, usted habló de la tasa de cambio. Vemos que la inversión para cualquier ciudadano está alta. Sin embargo, muy bajito para la rentabilidad de personas que tengan un 6%, un 5% de inversión. ¿Cuál es la realidad del país en estos momentos? ¿El Banco Central está consciente de esta situación? Mira, yo tengo una teoría en relación a lo que son políticas monetarias. El gobernador de Banco Central, del cual me quito el sombrero y tengo mucho respeto por él,
porque realmente ha manejado en la economía dominicana durante una gran cantidad de años las políticas monetarias muy adecuadas. Sin embargo, vemos que en los últimos meses, en los últimos años, si se quiere, vemos yo digo que hay un agotamiento de las políticas monetarias. ¿A qué me refiero cuando hay un agotamiento? Ya vemos cuando la construcción se tiende a desacelerar en el 2025, pues el gobernador libera una cantidad de recursos, 85 mil millones de pesos del encaje legal de las bancas, para que vayan a prestarse al sector construcción. Y sin embargo, nuestro sector construcción en 2025 tuvo una tasa de crecimiento negativa, o sea que disminuyó la construcción versus 2024. Eso sin duda quiere decir que hay un agotamiento. Ya las tasas no responden necesariamente a las políticas monetarias. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Es que el gobernador del Banco Central ha tenido en sus manos las políticas monetarias, pero ha estado acompañado de unas políticas fiscales adecuadas. ¿A qué me refiero con eso? Tomé el tema de la construcción y te voy a poner dos ejemplos. Cuando tú generas una carretera, como la carretera del Coral que va a Bávaro y Punta Cana, y generas un urbanismo con una inversión del Estado de capital, pues por N número de años, porque no es un año, ni dos, ni tres, ni cuatro, por varios años, se genera un dinamismo económico, una inversión extranjera, una inversión del sector privado en desarrollar esa zona que ha sido urbanizada y que ha tenido una vía de comunicación nueva. Ese es un ejemplo que te puedo dar. Ahora te voy a dar el ejemplo del metro nuevamente. Si el metro de los Alcarrizos hubiese estado listo en 2 años, para poner el peor de los casos, en 2 años, que es lo correcto terminarlo, nosotros tuviéramos ya 3 años y pico que hubiese sido más apetecible vivir en los Alcarrizos, vivir en toda la zona de la autopista Duarte, y eso hubiese generado que los ingenieros, los promotores de vivienda invirtieran en esa zona, en plazas, en viviendas, y eso, porque eso hubiese generado crecimiento y desarrollo en el sector construcción. No puede ser solamente a base de tasa de interés si no se crea la infraestructura. En la misma ciudad de Santo Domingo, con el colapso del tránsito que tenemos, hoy en día muchos promotores y constructores no quieren construir en el casco central porque está siendo pesado venderlo. La gente no quiere vivir en el casco central, está tratando de salir a zonas un poco más alejadas y tratando de trabajar y desenvolverse sin entrar al casco central de la ciudad de Santo Domingo. Y eso sin duda la falta de inversión de capital, una política fiscal deficiente en lo que se refiere a inversión de capital, y el Banco Central lo ha estado manejando a base de políticas monetarias, pero ya ha llegado un nivel de agotamiento. Ya la economía no responde a esas tasas de interés. Por ejemplo, el gobernador ha ido bajando la tasa de referencia, sin embargo eso no se ha reflejado en las tasas de interés de los préstamos, que andan, la prime alrededor de un 12%, pero vemos préstamos de hasta 20% y más. Sin duda eso dificulta el desarrollo, dificulta el crecimiento económico y le dificulta a los emprendedores. Es muy caro el dinero. El emprendedor realmente. Pero sin embargo la rentabilidad de los ahorros entonces no se ve. Sí, hay un diferencial muy alto. Nosotros hemos criticado en varias ocasiones, yo y otros economistas, hemos criticado una tasa de un 10% que se le cobra al ahorro, que realmente cuando un cliente recibe un 6%, pues realmente está recibiendo un 5.4% porque le restan el 10% de lo que recibe. Eso también va en perjuicio del ahorrante. Y el ahorro es que genera inversión. En la medida que hayan buenas tasas y buen nivel de ahorro,
pues obviamente aparece más capital para generar y presionar el desarrollo de un país. Mejía, una economía que se proyectaba un crecimiento entre 3.5, 4.5 en este año 2026, con una inflación que podría oscilar entre un 4 a un 5%. Esas eran las proyecciones que habían antes del conflicto bélico del Medio Oriente, con una tasa de cambio, podríamos decir, estable, con altas y bajas, pero más o menos estable. ¿Usted cree que eso podría lograrse en este año? En el 2020, a finales de 2024, los pronósticos eran de un crecimiento de más de un 5%, 4.5 a 5%. Y durante todo el año 2025, cada vez que se revisaron los pronósticos, se revisaban a la baja. Los organismos internacionales, el Banco Central, la propia Ministerio de Hacienda, están llamados a generar optimismo. El optimismo genera más inversión, genera más emprendedurismo, genera más dinamismo económico. Tú no puedes ser pesimista en tus proyecciones. Y eso es lo que ha estado haciendo los organismos internacionales y la economía y el Banco Central, generar mucho optimismo. Pero independientemente del optimismo que yo escribí antes de la guerra, que yo estimaba que no crecíamos más de un 2%, el mío se cayó y se vino al suelo. La guerra, hoy no hay un pronóstico, porque no tenemos un pronóstico del fin de la guerra. Donald Trump dio una amenaza y tienen hasta las 8 de la noche de hoy, porque si no va a comenzar a atacar. Supuestamente va a borrar. Va a borrar. Exacto. Entonces, pero eso pudiera generar que se acabe el problema hoy, que se llegue a un acuerdo. Como no hay un pronóstico certero del fin de la guerra, mucho menos podemos hablar de pronósticos de la economía. Sin dudas, con un conflicto en Medio Oriente, la economía dominicana tiende a no crecer o a tener un crecimiento negativo. Usted como economista y como político, el presidente de la República prácticamente el domingo en la noche ha solicitado a la oposición, a agentes pensantes, al empresariado, a tomar decisiones, reunirse y hacer recomendaciones. ¿Qué sería lo viable en estos momentos para que la oposición, la sociedad civil se junten con el presidente de la República? ¿Qué sería la propuesta? Mira, sin dudas yo he sido un promotor de eso. Tengo que decir que en todos mis artículos he dicho siempre un problema en los últimos tiempos y siempre he tratado de promover, fíjate que ese artículo que mencionaste, hablo de los biocombustibles, de promover alternativas. ¿Por qué? Porque yo soy dominicano. En la medida que las cosas en el país estén bien, y soy un político, y como político mi vocación es servir y aportarle al país, desde la oposición y desde el gobierno a partir del 2028, sin duda vamos a alcanzarlo. Entonces, en ese sentido, pues obviamente nosotros estamos llamados a hacer propuestas. Ahora, el gobierno en un momento se paró y dijo que tenía todo bajo control, que no había ningún problema, que tenía un colchón fiscal, trabajando con déficit, porque lo que hace es mentirle al país y eso es muy lastimoso, porque si dijera la verdad por lo menos, pero es mintiéndole, porque tú vas a las cifras inmediatamente después del discurso y te das cuenta que en los primeros 2 meses del año hemos trabajado con un déficit presupuestario. Entonces, eso es mentirle, no hay ningún colchón. Entonces ahora, ante la situación y la realidad cada vez más cruda que no previó como presidente del país, que solo improvisa y no planifica, no genera una estrategia, hoy está pidiendo la colaboración de la oposición y de los sectores productivos. Yo creo que nosotros no deberíamos pero hay que decir que un economista es el que está encabezando esa reunión, que es Magín Díaz. Sí, sin dudas, nosotros en principio yo sentiría el deseo de no participar de algo por el estilo, pero sin dudas estamos ante una situación que pueden haber estallidos sociales sin precedentes. Puede haber hambre en la República Dominicana y de verdad a mí, con mi vocación de servirle al país, yo creo que nosotros debemos colaborarle a estos
lo digo o no lo digo, incapaces que han sido para mí hasta ahora, pues sin dudas dejárselo en sus manos a que tomen todas las decisiones. Y oigan, usted que menciona a Magín, también siento mucho respeto por Magín como economista. Pero está mintiendo ahora porque... Pero de repente ha comenzado a cambiar el disco absolutamente, exacto. Que no debió. Yo creo que si usted está en una posición y usted conoce y sabe de economía y antes mencionaba y entendía lo de la baja inversión de capital y otros muchísimos factores, pues usted debería mantener ese mismo discurso y que lo dejen o lo quiten, pero manteniendo su discurso, su verdad, que es la verdad. Entonces, nada, sin duda, yo creo que el presidente está haciendo lo más correcto. Fíjate, yo vivo diciendo también que el presidente ha descubierto con el tiempo que no puede gobernar con el PRM. ¿Y cómo lo demuestra? Ese es su gobierno. Pero perdón, vamos a ver. El que estaba en Industria y Comercio no era un PRMista de toda la vida. No. Todavía no lo es. El que está en Obra Pública tampoco. No es un PRMista. No. El que puso en Hacienda tampoco. Nada. Entonces, él se ha ido dando cuenta que tiene que sustituir a sus compañeros del PRM porque son incapaces de manejar la cosa pública. Y hoy ya se dio cuenta que con los que tiene no son suficientes y que es necesario llamar a un diálogo al país porque él no sabe qué hacer. Y entonces, ¿cómo se va a hacer una reforma? ¿Aló? No se oye. Vamos a una pausa. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La Cámara de Diputados convirtió en ley la supresión de las candidaturas independientes al aprobar en segunda discusión el proyecto que deroga varios artículos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral. Mientras que en un acto realizado en el Salón de la Asamblea Nacional, el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Carlos Méndez, asumió la presidencia pro tempore del FOPREL y Alfredo Pacheco la vicepresidencia. También los presidentes de las cámaras legislativas, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, encabezaron la firma del Pacto Alimentación Primero, junto a la diputada Soraya Suárez, coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, que contó con Rodrigo Castañeda, representante de la FAO en el país, y senadores y diputados de las diferentes bancadas. Además, la institución clausuró los másters en Derecho Administrativo y Gestión Pública y en Derecho Constitucional, en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Hace 55 años nació una visión: crecer unidos. Una visión construida por socios comprometidos con la educación y el bienestar común. Con el tiempo, esa visión se convirtió en fuerza. Hoy somos la cooperativa más grande de la República Dominicana, pero nuestro mayor orgullo es acompañar cada historia de progreso. Porque cuando un socio crece, crece la educación y crece el país. COPNAMA, 55 años creciendo con nuestros socios. Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad
de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Aquí estamos y la verdad es que, bueno, numeritos, la situación. ¿Qué tú dices, Ramón? Bueno, un poquito como oscuro, un amanecer como difícil. Muy largo, ¿verdad? Sí, muy largo. Porque ustedes me preguntaban de la reforma. Ahora la parte que fuimos en la pausa y ahora quisiéramos que nos hablara de eso. Ahora sí tiene ya señal el teléfono, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que no, sigo sin señal, pero lo voy a enfocar en términos de los sacrificios que el presidente le pidió a la población. Que es lo mismo que ahora hablar de una reforma, lo único que esta reforma la está haciendo Trump, no el gobierno dominicano. Tú no puedes hacer... Pero es el de aquí que necesitamos. Tú no puedes hablar de la República Dominicana al pueblo dominicano de que se sacrifique cuando todos los días tenemos un escándalo diferente. Guaguas pintándose en 900,000 pesos. Pintándose no. Ya pintadas que se licitan en 900,000 pesos y demasiadas, tratando de que las compras menores se eleven a 53 millones de pesos, las compras menores de todos los ministerios, o sea que hasta 53 millones no habrá que licitar, como que eso es poco dinero. Mucho dinero para eso. Sin dudas, estamos hablando de que este gobierno está en un nivel de derroche, con un nivel de la publicidad también, 1.200. Hubo que reconocer ahora una situación de una compra de unos camiones. Sí, camiones compactadores. Que también esto di que era un escándalo, lo que iba a producir, y recogieron esa parte. Pero vamos a seguir con la reforma. Y Agricultura, que acaba de renunciar uno de los ministros de Agricultura porque le dieron una lista de a quién le iban a dar a hacer las contratas. Las contratas y eso. Sin dudas, cuando un gobierno está en medio de tantos escándalos, no puede pedirle sacrificio a la población. El gobierno tiene que ponerse primero los pantalones. Veo con muy buenos ojos lo que anuncia de los consulados. Espero que pase de los titulares a la realidad, porque normalmente en este gobierno, así como hay una reforma policial, yo nada más la veo en titulares, la veo en las reuniones, pero no la veo en las calles. Igualmente espero que con esto de los consulados, pues esto que es difícil de contactar, pues realmente sea verdad. El país necesita, la República Dominicana necesita que el gobierno se ponga los pantalones y que reduzca significativamente ese gasto corriente. No es el momento de quitar ayudas sociales, obviamente. Aún sean de compañeros, porque en este momento vamos a tener... las pensiones no... Exacto, aún sean pensiones exageradas. Las pensiones son injustificadas, exageradas y hasta personas que quizás debieron estar sometidas por una irregularidad en su ministerio o en su dirección, hoy han sido pensionadas. O sea, ante ese tipo de situaciones, hablar de sacrificios para la población es imposible, y hablar de reforma, entonces ahora mismo no hay línea. Hay que aclarar también, Juan Ramón, que los consulados han perdido muchas fuentes de ingresos. Recuerda que una de las principales fuentes de ingresos eran las famosas cartas consulares. El único consulado que dejaba mucho dinero está cerrado, que era el de Haití. Pero todos los consulados tienen un negocio. Sí, todos los tienen su consulados negocio. Pero no son tan exorbitantes como eran antes, en el pasado. Fueron perdiendo cierta capacidad recaudadora. Se mantiene igual. Pero yo quiero que sepa que he defendido eso hace mucho tiempo. No lo hizo el PLD, hay que decirlo. Lo hizo el PRD, hay que decirlo. Ahora, por lo menos el PRM está tomando esa decisión. Ahora, lo que yo dudo que eso en estos 2 años
eso llegue a plantearse oficialmente. Bueno, que salga de los titulares exacto. Y vaya. Yo quiero, Abigail, aprovechar ya para llevar a Juan Ramón un poquito ya a lo político, a su partido, a la Fuerza del Pueblo, del cual es titular de la Secretaría de Estrategia Nacional de Desarrollo. Dime, ¿qué pasó con esta secretaría? ¿Por qué se crea esta secretaría nueva que coincide con la estrategia? ¿Y para qué? Que coincide con la Estrategia Nacional de Desarrollo, en pie, con muchas dificultades, pero en pie. Mira, la Constitución del 2010 marcaba en su artículo 241 que el gobierno debía consensuar con todos los sectores económicos, con todos los partidos políticos, una estrategia nacional de desarrollo. Y se hizo eso. Se cumplió con ese mandato constitucional y la ley 0112, promulgada por el presidente Leonel Fernández, promulgó una estrategia nacional de desarrollo, la cual veía desde el pacto eléctrico, el sector educación, las prioridades de construcción, la agropecuaria. En sentido general, era una estrategia de país. Si tú te vas fuera de la República Dominicana, te vas a la Segunda Guerra Mundial y analizas cómo renace Francia, Inglaterra, Alemania, y es basado en una estrategia nacional de desarrollo. Si te vas a Corea, si te vas a Singapur, hacen una estrategia nacional de desarrollo. Independientemente del gobierno que esté de turno, todo debe ser basado en eso. Para eso se hizo el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que estaba llamado, estaba porque ya no existe, ya lo desaparecieron. Confundieron con Hacienda. Exactamente. Estaba llamado a darle seguimiento a que todos los presupuestos del país tengan una visión de Estrategia Nacional de Desarrollo, que estén afinados con la Estrategia Nacional de Desarrollo y de darle seguimiento a la Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Qué hizo este gobierno? Este gobierno quitó el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y lanzó una iniciativa la cual pone a la carreta delante de los caballos, que es Meta RD 2036. ¿Qué es eso? Eso es una meta que se tiró el gobierno de crecer, de duplicar el PIB al 2036 y comenzó creciendo la mitad de lo que había crecido el año anterior. Ese fue el inicio. ¿Pero por qué? Porque esa meta dice, vamos a duplicar el PIB para que haya más educación, para que haya más salud, para que haya más construcción, y es al contrario. Ningún país se desarrolla sin desarrollar su infraestructura, sin educación. Mira, yo me tocó asesorar a una empresa coreana que se iba a instalar en la República Dominicana y estaba evaluando República Dominicana y México. Y nosotros hicimos un trabajo de los costos de invertir aquí, los costos de la empleomanía, etcétera, y presentamos ese trabajo. Y al final la empresa coreana nos presentó lo que habían hecho en México otros economistas mexicanos, y República Dominicana ganó mucho a poco, pero se instaló en México. ¿Y por qué? Por falta de capital humano. No teníamos el capital humano para trabajar en una empresa tecnológica como la que se quería instalar en República Dominicana. Sin dudas, lo primero que debemos mejorar nosotros es la educación. Esa iniciativa del presidente Leonel Fernández del ITLA, por ejemplo, es una iniciativa que ha sido abandonada, que se estaba manejando ahora para que los compañeros le dieran una parte del sueldo a un movimiento. Sí. Se politizó. Se politizó totalmente cuando era una iniciativa que se tomó en un momento que no se hablaba de 4G ni se hablaba de inteligencia artificial y era la intención de comenzar a preparar una camada de jóvenes dominicanos que pudieran en el futuro ser competitivos y ser atractivos a empresas tecnológicas que se instalen en República Dominicana. Bueno, realmente yo pienso que esa Estrategia Nacional de Desarrollo, como usted muy bien acota, sin un plan nacional de educación, preuniversitario, técnico y universitario, no vamos a ningún lugar.
Sin duda, sin duda. A ningún lugar vamos porque no ganamos nada con tener una estrategia nacional de desarrollo si no tenemos esos recursos humanos preparados para hacer que ese eje pues funcione. Igualmente pasa con el sector energético. Esta gente tomaron aquí criticando, acabando con el gobierno, el déficit en $450 millones al año, y era un escándalo, y ahora lo tienen en 2.000. ¿Cuál es la realidad de aquí por de aquí de Baní, las plantas? Se habla de que hay una de esas plantas que está fuera. ¿Eso es real? O de Punta Catalina. Punta Catalina. Sí, entiendo que en Punta Catalina se apagó una planta, pero que fue compensada con la entrada de Montecristi. ¿Y Montecristi de verdad está llevando la cantidad que es necesaria para...? Está en línea, según la fuente que tengo, está en línea, está generando, y por eso no se están dando los grandes apagones con esta salida de una de las plantas de Punta Catalina, que estará de vuelta en los próximos 2 semanas, me parece que... Mantenimiento, diga él, ese mantenimiento. Es un mantenimiento, pero estratégicamente, al fin planean algo estratégicamente bien, que lo están haciendo cuando entró una nueva planta a generar en el sistema. ¿Cómo usted ve? Y no están esperando, escúcheme bien, están esperando la llegada del verano, donde la gente necesita más energía eléctrica. ¿Cómo se ve la fuerza del pueblo en estos momentos hacia el 28? Sin dudas, yo mantengo mi teoría de que una vez nosotros nombramos jefe de campaña a Luis Abinader, nosotros cada vez estamos mejor. Porque los errores... ¿Se fue de la fuerza del pueblo? ¿Cuándo? Los errores continuos del gobierno de Luis Abinader sin duda han catapultado la necesidad y el reconocimiento de la gente de que el presidente Fernández es indispensable que vuelva a manejar los destinos del país para reencaminar la ruta del país hacia el desarrollo, porque realmente si tú te vas tú me mencionas cualquier sector, educación, salud, hasta los servicios más básicos en sentido general se han deteriorado. Incluso yo digo que ya comenzamos a renovar la cédula, pero señores, tenemos la cédula vencida de hace años. Tenemos la cédula. Tú te vas afuera y tienes que presentar otro documento porque por más que le explica que tu cédula está vigente, vencida, no te lo creen. Entonces, en todos los ya sentidos... la están colocando en el PLD y en la Fuerza del Pueblo. Sí, ya en la Fuerza del Pueblo comenzamos hoy y vamos a seguir en toda esta semana y la semana que viene en todo el territorio nacional a cedular a los dirigentes en principio. Juan Ramón, ¿Leonel o Omar Fernández? Mira, buena pregunta, me encanta que me la hagan. Yo tengo una teoría muy clara y tengo que manifestarla tal cual. Lo primero es que tengo que decir que la Fuerza del Pueblo es un partido constituido por un grupo de seres humanos que entendían que Leonel Fernández debía llegar al poder. Entonces, en principio, la estructura de la Fuerza del Pueblo está pensada y con el amor de hacer que el presidente Fernández vuelva. Salieron del PLD para tratar de hacer que el presidente Fernández vuelva al poder. Ahora, hay una realidad muy buena para la Fuerza del Pueblo y para el país, y es un joven extraordinariamente con una carrera que está cada vez catapultando su simpatía y su popularidad en todo el país, pero que sin dudas es una opción muy buena, pero tiene que hacer un trabajo político fuera de la ciudad de Santo Domingo. Hay que ir a darle la mano a cada uno de los compañeros, a llamarlo por su nombre, a hacer un trabajo político, de forma que todos esos compañeros pues también se comprometan con la figura Lo que quiere decir que no da tiempo todavía para el 28 tener a ese candidato joven en la Fuerza del Pueblo. Sí, yo creo que tiempo hay, porque está Leonel Fernández al lado y Leonel Fernández estaría acompañándolo en esa gestión, pero en principio yo creo que el país lo que necesita en este momento es la experiencia y la capacidad del presidente Fernández. ¿Cuál de los dos te quiere primero? Yo personalmente, en este momento creo que Leonel Fernández debe ser primero el candidato y el compañero Omar Fernández debe seguirse
preparándose y desarrollándose y haciendo la labor política en todo el territorio nacional. El hombre no queda enganche. El tipo no. Yo creo que Juan Ramón está convencido de que el apellido presidencial debe ser Fernández en el 2028. Eso sí, no me cabe ninguna duda. Esa parte tú estás de acuerdo No, que no, sean 100%. eso. Apellido presidencial sea Fernández. ¿Y por qué tú no eres más directo como lo está haciendo? No, porque imagínate, ya sea Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sí, la verdad es que nos sentimos bien y yo creo que tenemos que llamar en algún momento más para que nos esté aclarando situaciones que están confusas y que no sabemos si van a aclarar o se van a poner oscuras. Así es que gracias de verdad y nosotros le vamos a decir que es mejor. Es mejor con presión, con presión. Y no vamos con depresión. No vamos. Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. Editorial de Teleradio América. Un golpe a la democracia. En una forma artera y violando los principios más elementales de la Constitución de la República, el miércoles santo, el presidente Luis Abinader Corona promulgó una ley que elimina las candidaturas independientes en República Dominicana, convirtiéndose en sepulturero de la democracia. De un golpe y porrazo, se prohíbe el derecho de elegir y ser elegido, como lo establece la Constitución de la República, a menos que las candidaturas a cargos electivos estén apoyadas por partidos y movimientos políticos. Con este golpe, la ley de Marras se lleva de encuentro varios artículos de la ley orgánica del régimen electoral y choca con la sentencia 0788-24 del Tribunal Constitucional que favorece las candidaturas independientes. Estamos en presencia del entierro de la democracia y la legalización del monopolio de los partidos políticos del sistema en flagrante violación a la Constitución. Teleradio América, fiel guardián de la democracia, considera un abuso la eliminación de las candidaturas independientes y llama a la sociedad dominicana a exigir su derecho de elegir y ser elegido. Estamos hablando de que solo los partidos registrados en la Junta Central Electoral pueden presentar candidatos. Nos vemos en el Tribunal Constitucional impugnando esta ley. Terminamos este editorial con la interrogante: ¿a qué le teme la partidocracia dominicana con la eliminación de las candidaturas independientes?